Imagina llegar a casa un día cualquiera y encontrar a tu hijo haciendo algo que los mejores médicos del mundo dijeron que jamás podría hacer. No hablamos de un pequeño avance, hablamos de romper una sentencia médica, de desafiar la ciencia, de ver un imposible convertirse en realidad frente a tus ojos. Esta es la historia real de cómo un padre, su hija y una mujer desconocida demostraron que a veces la medicina no tiene la última palabra. La sierra madrileña, majestuosa y silenciosa, se extiende como un tapiz de verdes y ocres bajo el cielo limpio de la tarde. Desde lo alto de una colina se ve una construcción imponente, Villa del Prado. Sus muros de piedra centenaria y sus jardines perfectamente simétricos transmiten la sensación de que ahí dentro todo es orden, belleza y éxito. Ese es el hogar de Diego Herrera, un nombre que en el mundo empresarial es sinónimo de innovación farmacéutica y fortuna. A sus 42 años, Diego se mueve en círculos donde las decisiones se toman en mesas de cristal rodeadas de políticos, inversores y científicos de renombre. Su compañía desarrolla medicamentos que salvan vidas, y sus proyectos son portada en revistas internacionales. Desde fuera, parece tenerlo todo, pero las apariencias engañan. Porque dentro de esos muros elegantes, detrás de los ventanales que dejan pasar la luz de la sierra, hay una herida abierta que ni el dinero, ni la influencia, ni el conocimiento han podido curar. Una herida que tiene un nombre: Carmen. Carmen es su hija de 4 años, y desde el día que nació, la vida le dio una batalla desproporcionada. Llegó al mundo prematura, en un parto complicado que se llevó también la vida de Isabel, la esposa de Diego. Y como si el golpe no fuera suficiente, los médicos entregaron un veredicto devastador. Su hija tiene parálisis cerebral severa. Jamás podrá caminar. Diego recuerda ese instante con una claridad dolorosa. El hospital estaba sumido en un silencio roto solo por el pitido constante de las máquinas. Las paredes blancas, frías, parecían encoger el aire en la habitación. Los médicos hablaban con un tono que mezclaba compasión y certeza científica. No ofrecían tratamientos milagrosos, no sugerían posibilidades remotas. Simplemente le entregaban una verdad como un bloque de hielo. Su hija nunca daría un paso. Para un hombre acostumbrado a que todo problema tiene una solución, escuchar que no hay nada que hacer fue como recibir un golpe que no te deja respirar. Pero Diego no se resignó. En su mente, todo era cuestión de encontrar a la persona, la terapia, la tecnología adecuada. Y si había alguien que podía encontrarla, era él. En los años siguientes, Diego convirtió esa promesa en una misión personal. Movió contactos en hospitales de prestigio, contrató a los mejores neurólogos y fisioterapeutas de Europa y Estados Unidos, pagó terapias experimentales y dispositivos de estimulación neuromotora de última generación. Cada viaje era una esperanza nueva. Clínicas en Suiza, laboratorios en Alemania, institutos en Boston. Transformó un ala entera de la villa en una clínica privada. Equipos de resonancia, máquinas para estimulación eléctrica, robots diseñados para rehabilitación. Todo lo que el dinero podía comprar estaba allí. Técnicos, terapeutas y médicos iban y venían, trabajando con profesionalismo y disciplina. Pero los meses pasaban, y el resultado siempre era el mismo. Ningún cambio, ninguna señal de mejora real. Los médicos repetían con variaciones mínimas lo que ya sabía. El daño neurológico era irreversible. Carmen, mientras tanto, crecía en medio de un mundo diseñado para facilitarle la vida sin que pudiera caminar. Tenía una silla de ruedas hecha a medida, pintada de rosa con mariposas, que manejaba con destreza. Su sonrisa iluminaba las estancias y su risa podía contagiar incluso a los días más oscuros. Pero Diego veía más allá de esa alegría. En sus ojos verdes, brillantes y curiosos, había una pregunta que nunca formulaba en voz alta, pero que sentía como un peso constante. Papá, ¿por qué yo no puedo correr como los demás niños? Cada vez que esa pregunta implícita aparecía, Diego sentía que le fallaba como padre. Él, que podía curar enfermedades raras con medicamentos revolucionarios, no podía darle a su hija lo que más anhelaba: libertad. No para viajar, no para estudiar, sino para moverse, para correr por el jardín, para saltar en los charcos después de la lluvia. Cada noche, al cerrar las puertas de la villa, caminaba por sus pasillos silenciosos, pasando junto a cuadros antiguos y muebles de lujo, sintiéndose el hombre más impotente del mundo. No por falta de recursos, sino porque había algo que la ciencia y el dinero no estaban logrando cambiar. Si crees que ningún diagnóstico debería robarte la esperanza, sigue este canal y compártelo con quien lo necesite.
Durante años, Diego Herrera había contratado niñeras como quien cambia de temporada, con frecuencia, con cierto método y sin expectativas reales de que algo fuera a ser diferente. No era por falta de profesionalismo de las candidatas. Algunas tenían estudios impecables, certificaciones internacionales, experiencia en casas de alto nivel. Otras, aunque menos preparadas, aportaban un calor humano que parecía prometedor. Pero, tarde o temprano, todas terminaban igual, aceptando el diagnóstico médico de Carmen como un muro infranqueable. La mayoría se enfocaba en cuidar de ella, mantenerla cómoda, entretenerla con juegos tranquilos, asegurar que estuviera limpia, alimentada y segura. Ninguna hablaba de movilidad, de rehabilitación real, de desafiar los límites. Para todas ellas, lo máximo que podía ofrecerse a Carmen era acompañarla y adaptarle el entorno. Y eso, para un padre que había invertido tiempo, dinero y esperanza en buscar alternativas, era casi como rendirse. Con los años, Diego mismo había empezado a dejar de esperar sorpresas. Contratar a una nueva niñera ya no era un momento de ilusión, sino un trámite. Un proceso más de su vida logística, entrevistas, verificación de referencias y elección final. La chispa de la esperanza se había apagado. Fue un viernes de finales de verano cuando recibió una llamada de la agencia de personal doméstico con la que trabajaba. Tenemos una candidata que creemos podría encajar perfectamente. Se llama Elena Morales. El expediente sonaba prometedor. Licenciada en fisioterapia con especialidad en pediatría, experiencia concreta con niños con necesidades especiales, referencias impecables de familias reconocidas en Madrid. Incluso hablaban de ella como una persona que logra conectar con los niños de forma excepcional. Diego, sin embargo, leyó esas líneas con el escepticismo de quien ya ha visto todo. Aceptó la entrevista para el domingo, más por cumplir que por esperar algo diferente. La mañana del domingo, la villa estaba tranquila. El aire de la sierra madrileña era fresco, y un sol suave entraba por los ventanales. Diego escuchó el timbre y se dirigió a la puerta principal. Allí estaba Elena, una mujer joven, de estatura media, vestida con sencillez elegante, pantalón claro, blusa blanca y una coleta perfectamente recogida. Su rostro tenía una sonrisa cálida, pero no invasiva. Lo que más llamó la atención a Diego fueron sus ojos, azules, intensos y con una determinación que casi se podía sentir. Eran unos ojos que parecían decir, no vengo a rendirme. Entraron al salón principal, un espacio luminoso decorado con muebles clásicos y alfombras artesanales. Carmen observaba desde su silla de ruedas, con ese gesto reservado que adoptaba ante desconocidos. La entrevista comenzó de manera formal, preguntas sobre su experiencia, referencias, disponibilidad. Diego esperaba respuestas técnicas, similares a las que había escuchado cientos de veces. Pero Elena empezó a hablar de forma distinta. No utilizaba términos clínicos fríos, ni promesas exageradas. Creo que cada niño tiene un potencial oculto, dijo, mirándolo a los ojos. Que el cuerpo y la mente pueden sorprendernos si se les da el estímulo correcto y el tiempo suficiente. Y creo que los milagros nacen de la paciencia. Diego sintió un leve impulso de sonreír, más por cortesía que por convicción. Aquellas palabras sonaban bonitas, incluso inspiradoras, pero él estaba acostumbrado a escuchar discursos esperanzadores que luego no se cumplían. Se dijo internamente que no debía dejarse llevar por la emoción. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Carmen, que hasta ese momento no había dicho ni una palabra, se acercó rodando en su silla, tímida pero curiosa. En cuestión de minutos, ya le mostraba a Elena su muñeca favorita, un dibujo de mariposas que había hecho la semana anterior, y hasta le contaba, con la naturalidad de una vieja amiga, cuál era su cuento preferido para antes de dormir. Elena, lejos de reaccionar con un simple "qué bonito", se agachó para estar a la altura de la niña, escuchó cada palabra con total atención, hizo preguntas, se rió en los momentos exactos y celebró cada detalle como si realmente le importara. Era una interacción viva, genuina. No estaba fingiendo interés, estaba conectando. Diego observaba en silencio, sorprendido. Carmen tardaba semanas en abrirse a una nueva niñera. Con Elena, esa barrera se había desvanecido en minutos. Al terminar la entrevista, Diego sabía que debía tomar una decisión. No podía explicar por qué, pero algo le decía que debía darle una oportunidad. Esa noche, la contrató. Lo hizo no porque creyera en su método o en sus palabras idealistas, sino porque su hija, por primera vez en mucho tiempo,
Parecía realmente feliz de haber conocido a alguien nuevo. Lo que Diego no imaginaba era que esa decisión, tomada casi sin pensarlo, estaba a punto de poner en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría su vida y la de Carmen para siempre. ¿Alguna vez conociste a alguien que cambió tu vida sin que lo esperaras? Síguenos y cuéntanos en los comentarios. La llegada de Elena a Villa del Prado había sido tranquila, casi silenciosa. Durante los primeros días, no cambió nada de manera visible. No había exigido equipamiento nuevo, no había reorganizado horarios, ni impuesto rutinas. Se dedicaba a estar con Carmen, a acompañarla en sus actividades diarias, a escucharla con paciencia. Pero Diego, que había visto pasar a más de una docena de niñeras, notaba un matiz diferente. Elena no solo cuidaba, observaba. Lo hacía de una manera casi científica, registrando mentalmente cada reacción de Carmen, cómo se movía en su silla, que le provocaba risa, que le generaba frustración, cómo respondía su cuerpo ante ciertos gestos. El lunes siguiente, algo cambió. Diego salió de su despacho al escuchar unas risas poco habituales, más largas, más llenas. Siguió el sonido hasta el salón principal y se detuvo en el marco de la puerta. La escena que encontró lo dejó intrigado. La habitación, normalmente impecable y elegante, estaba transformada. Los sofás habían sido movidos hacia las paredes, despejando un amplio espacio central. Una alfombra gruesa cubría el suelo, y sobre ella había cojines de todos los tamaños y colores, peluches, cintas de tela y pequeños objetos que no parecían puestos al azar. En el centro, sentadas frente a frente, estaban Carmen y Elena. «Hoy vamos a viajar al bosque encantado», anunció Elena, con un tono de voz lleno de misterio, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. Carmen abrió los ojos con esa mezcla de sorpresa y emoción que solo tienen los niños cuando la fantasía cobra vida. Elena comenzó a narrar. «En este bosque, los árboles son tan altos que tocan las nubes, y sus hojas cantan canciones que solo escuchan quienes creen en la magia. Hay mariposas que pueden levantarte en el aire, y caballos tan veloces que el viento no puede alcanzarlos. Pero para encontrarlos, tendremos que movernos». Cada vez que aparecía un caballo en la historia, Elena pedía a Carmen que moviera las piernas como si galopara. Cuando hablaba de mariposas, debía batir los pies, suave pero constante, como alas que se preparan para volar. Los primeros intentos eran casi imperceptibles. Un tobillo que se movía 1 centímetro, una rodilla que temblaba al intentar levantarse. Pero Elena no corregía, no presionaba. Cada pequeño movimiento era celebrado como parte de la historia. «Mira, el caballo se está despertando, está desperezando las patas», decía con entusiasmo. «La mariposa probó sus alas y ya está lista para volar», añadía, cuando un pie giraba apenas. Carmen reía, y esa risa era diferente. No era una risa cortés, ni de cortesía hacia un adulto que intenta entretenerla. Era una risa pura, profunda, la de alguien que está viviendo algo divertido, algo que le importa. Diego, apoyado en el marco de la puerta, sentía una mezcla extraña, ternura, curiosidad y una resistencia interna que no podía evitar. Los neurólogos habían sido categóricos. No hay conexión neuromotora funcional. No hay posibilidad de recuperación. Para él, esos movimientos, por pequeños que fueran, no significaban nada. Eran reflejos, espasmos involuntarios. Pero entonces, ¿por qué sentía que estaba presenciando algo distinto? Elena no repitió la misma historia al día siguiente. Cambió el escenario por completo. Esa mañana, Carmen era una sirena que debía mover su cola para nadar entre arrecifes de coral. Las piernas se convirtieron en aletas, y cada patada imaginaria servía para avanzar por un mar lleno de peces brillantes. Otro día, la sala se transformó en la base de lanzamiento de un cohete espacial. Carmen tenía que empujar con fuerza para que el cohete despegara hacia planetas desconocidos. En otro momento, caminaban por un campo de flores gigantes donde había que pisar suavemente para no aplastar los pétalos. Cada juego estaba diseñado con un propósito claro. Elena sabía exactamente qué músculos estimular y en qué orden. Lo disfrazaba de aventura, pero detrás había un método preciso, calculado, casi quirúrgico. Y aunque Diego no lo admitía en voz alta, algo en la postura de su hija estaba cambiando. Se incorporaba con más facilidad, mantenía el equilibrio por más tiempo, y sus piernas parecían responder con más intención. Eran cambios tan sutiles que un observador casual los pasaría por alto, pero Diego, él sí los veía. El problema era que junto a esa chispa de esperanza, crecía también un miedo enorme.
El miedo a que todo fuera solo una ilusión pasajera, un momento bonito antes de volver a la dura realidad. Lo que Diego no sabía era que esos juegos eran solo el primer capítulo de algo mucho más grande. Si crees que la imaginación puede abrir puertas cerradas, comparte este video y ayúdanos a llegar a más personas. Habían pasado 14 días desde que Elena Morales comenzó a trabajar en Villa de Prado. En apenas 2 semanas, había logrado algo que años de terapias formales no habían conseguido: devolverle a Carmen una ilusión que Diego ya creía perdida. La niña no solo sonreía más, se transformaba. Antes, al despertar, Carmen solía necesitar tiempo para entrar en el día. Ahora, abría los ojos preguntando: ¿qué vamos a jugar hoy, Elena? Su voz sonaba más viva. Incluso su forma de moverse en la silla de ruedas había cambiado. Empujaba los aros con más fuerza, recorría distancias sin pedir ayuda, se inclinaba hacia adelante como si su cuerpo hubiera ganado una nueva seguridad. Pero para Diego, estos cambios venían acompañados de un dilema interno. Él, que siempre había confiado en la ciencia y en datos concretos, empezaba a ver señales que no podía explicar, y le daban miedo. Porque si todo esto terminaba siendo solo un espejismo, la caída sería brutal. La mañana de aquel viernes, el cielo estaba despejado, con un sol suave iluminando los jardines. Diego revisaba por última vez los documentos de una reunión en Bruselas: 3 nuevos fármacos revolucionarios que su empresa estaba lista para presentar ante la Comisión Europea. Un proyecto que podía significar contratos millonarios y tratamientos para miles de pacientes. Pero mientras repasaba cifras y proyecciones, notaba algo extraño. Su mente no estaba en los números. Estaba en casa. Era una sensación física, una presión en el pecho, un leve cosquilleo en la nuca, un impulso constante de mirar por la ventana. Y cuando lo hizo, la imagen que encontró lo golpeó aún más. Carmen estaba en el jardín con Elena. La niña reía a carcajadas mientras movía los brazos, y Elena parecía guiarle en algún tipo de juego, aunque desde esa distancia Diego no podía descifrarlo. No era la actividad lo que lo inquietaba, era la energía que desprendía la escena. Algo estaba pasando. Intentó sacudirse la sensación. Tenía que irse. Este viaje no era opcional. El consejo de administración, los socios internacionales, todo estaba en juego. Cerró la maleta, bajó las escaleras y fue directo al salón. Carmen estaba ahora sentada junto a Elena, dibujando algo en una hoja. Cuando lo vio, sonrió y abrió los brazos. Diego se agachó para abrazarla. «Te traeré el mejor chocolate belga que encuentre», le dijo, intentando sonar ligero. Carmen lo miró con esos ojos verdes que parecían siempre decir más de lo que pronunciaban sus labios y le respondió: «Papá, no te pierdas nada importante». La frase quedó flotando en el aire. Diego sonrió, como si fuera una ocurrencia más, pero por dentro sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? El coche ya lo esperaba en la entrada. El camino hasta el aeropuerto transcurrió en silencio, salvo por el ruido del motor y el paisaje de la sierra deslizándose por la ventanilla. Diego se repetía que era solo cansancio, que la sensación pasaría, pero no pasaba. En el aeropuerto, mientras esperaba embarcar, miró el reloj varias veces. Sentía que debía llamar a Elena, preguntar si todo estaba bien, pero no quería parecer paranoico. Aún así, esa intuición seguía como un peso invisible sobre sus hombros. En el avión, mientras repasaba mentalmente su presentación, su mente regresaba una y otra vez a la misma imagen: Carmen en el jardín, riendo con Elena, y esa frase: «No te pierdas nada importante». No podía saberlo aún, pero tenía razón. Ese presentimiento estaba a punto de cumplirse. ¿Tú también has sentido que debías estar en un lugar sin saber por qué? Dale a seguir y comparte tu experiencia. La reunión en Bruselas había sido un triunfo absoluto. En un salón de paredes nobles, adornado con madera oscura y alfombras gruesas, la Comisión Europea había aprobado 3 de los medicamentos más ambiciosos de su compañía. Los inversores sonreían, los socios lo felicitaban, y los flashes de las cámaras capturaban su imagen como la de un hombre en la cima. Pero Diego no se sentía en la cima. Mientras la sala aplaudía, su mente estaba a cientos de kilómetros, en una villa de piedra entre las colinas madrileñas, pensando en una niña de 4 años con ojos verdes y en la mujer que, desde hacía 2 semanas, parecía estar cambiándolo todo. Esa inquietud que lo había acompañado antes del viaje se hizo más fuerte. Canceló compromisos, evitó una cena importante y buscó el primer vuelo disponible a Madrid. El avión aterrizó con 2 horas de adelanto. Era raro,
como si todo estuviera alineándose para que llegara antes de lo previsto. No avisó. No quería llamadas, ni mensajes, ni que nadie cambiara su rutina por su llegada. Quería aparecer sin previo aviso y sorprender a Carmen. El camino desde el aeropuerto fue un desfile de paisajes familiares, la luz dorada de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles, las carreteras que se curvaban siguiendo la forma de las colinas, el olor a tierra seca mezclado con resina de pino cuando bajaba la ventanilla. Sentía que cada kilómetro lo acercaba a algo que no sabía nombrar, pero que era importante. Llegó a Villa del Prado a las 16:30. El sol entraba en ángulo por los ventanales de la fachada, tiñendo de oro la piedra antigua. Diego aparcó, subió los escalones y abrió la puerta con suavidad. Al entrar, lo envolvió el aroma familiar. Madera encerada, flores frescas en los jarrones, un leve toque de pan horneado desde la cocina. Todo estaba en silencio, hasta que lo escuchó. Risas, pero no cualquier risa. No era una risa tímida ni de cortesía. Era una risa cristalina, de esas que brotan desde lo más profundo y que contagian todo a su alrededor. Venía del gran salón, el corazón de los juegos mágicos de Elena. Avanzó por el pasillo, sintiendo como su pulso se aceleraba. Cada paso amortiguado por la alfombra persa parecía acercarlo a algo que no podía anticipar. La luz que se filtraba por las ventanas creaba dibujos de sombras sobre las paredes, como si el propio lugar supiera que algo especial estaba ocurriendo dentro. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. Respiró hondo y miró. El mundo se detuvo. En el centro de la habitación, iluminada por un haz de luz que entraba desde un ventanal alto, estaba Elena, de pie, con los brazos extendidos hacia adelante. Su rostro era una mezcla de concentración y alegría contenida. A unos 2 metros de ella, Carmen no estaba en su silla. No estaba sostenida por nadie. Estaba de pie. Diego sintió un golpe en el pecho, como si le hubieran arrebatado el aire. La niña tenía los pies firmes sobre la alfombra, las rodillas temblando y los brazos ligeramente abiertos, buscando equilibrio. Sus mejillas estaban sonrojadas, y su respiración era profunda y rítmica. Diego no se movió, ni siquiera parpadeó. Entonces, Carmen dio un paso. Fue pequeño, inseguro, pero real. Luego otro, y otro más. Sus pies, declarados por la ciencia como incapaces, avanzaban con una voluntad que parecía desafiar todas las leyes que él conocía. Elena no la sujetaba, no le daba órdenes. Solo la miraba, sonriendo con un orgullo silencioso. Cuando Carmen llegó hasta ella, Elena la abrazó fuerte, y las dos rieron. Esa risa se mezcló con el aire, rebotó en las paredes y llegó directa al corazón de Diego. Él seguía inmóvil. Sus manos temblaban. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero su corazón ya no escuchaba razones. Carmen, aún en brazos de Elena, giró la cabeza. Lo vio. Sus ojos verdes se iluminaron con una luz que Diego no recordaba haber visto antes. Se soltó lentamente, dio un paso hacia él. Y otro, y otro. Diego sintió que las rodillas se le doblaban. Cayó al suelo, apoyado en ambas manos. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Vamos, hija», susurró, con la voz quebrada. Cuando Carmen llegó, se lanzó a sus brazos. Diego la abrazó con una fuerza que casi la envolvía por completo. Cerró los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración, sabiendo que no era un sueño. Era real, era imposible, y estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Detrás de ellos, Elena los observaba, con lágrimas brillando en su rostro, sabiendo que ese instante quedaría grabado para siempre. Diego no podía dejar de pensar en una sola frase. Me dijeron que nunca, y hoy lo vi con mis propios ojos. Si este momento te ha tocado el corazón, compártelo ahora y haz que más gente crea en lo imposible. La casa estaba en silencio. Carmen dormía profundamente después de un día que quedaría grabado para siempre. Sus pequeñas piernas, todavía frágiles pero llenas de un nuevo propósito, habían dado los pasos más importantes de su vida. Diego caminaba por los pasillos de Villa del Prado sin rumbo fijo. No podía dormir. Tenía la imagen de Carmen de pie grabada en la mente como si fuera una fotografía iluminada. Cada vez que cerraba los ojos, la veía avanzando hacia él, paso a paso. Se detuvo en el salón principal. La chimenea crepitaba, lanzando chispas naranjas que iluminaban las paredes cubiertas de libros y retratos antiguos. Elena estaba sentada en un sillón, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No parecía sorprendida por su presencia, más bien
como si le estuviera esperando. Diego tomó asiento frente a ella. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del fuego llenaba la habitación. «Necesito entenderlo», dijo finalmente Diego, con voz grave. «Hoy vi algo que los mejores médicos de Europa me dijeron que era imposible. Quiero que me digas cómo lo hiciste». Elena lo miró a los ojos. Sus pupilas brillaban con el reflejo de las llamas, y en su expresión había algo que Diego no había visto antes. Una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «No soy solo una niñera», Diego comenzó. «Tengo un doctorado en neurociencias por la Universidad de Cambridge. He trabajado en clínicas especializadas en rehabilitación neurológica infantil, con casos que los médicos consideraban perdidos». Diego se reclinó en su asiento, intentando asimilarlo. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?». Elena suspiró. «Porque sé lo que suele pasar cuando le cuento mi historia a gente con poder y recursos. Quieren protocolos oficiales, estudios clínicos, artículos en revistas científicas. Y mi método no encaja en ese molde». «¿Por qué?», preguntó Diego, genuinamente intrigado. «Porque mi trabajo parte de una verdad incómoda para el sistema médico tradicional. La neuroplasticidad infantil es mucho más poderosa de lo que estamos dispuestos a aceptar. El cerebro de un niño puede reorganizarse, crear nuevas conexiones, encontrar rutas alternativas para controlar funciones que se creían perdidas. Pero para eso, no basta con máquinas o terapias estándar. Se necesita algo que no se puede patentar: tiempo, constancia y un vínculo emocional real». Diego la escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra encajaba con lo que había visto en las últimas semanas. «En la clínica de Zurich donde trabajé», continuó Elena, «logramos avances que la comunidad médica no quiso reconocer. Tratamos a niños con diagnósticos definitivos de parálisis cerebral y lesiones medulares graves. Algunos recuperaron movimientos, otros aprendieron a caminar. Pero como no seguíamos el protocolo oficial, nuestros resultados fueron ignorados, etiquetados como anecdóticos». Hizo una pausa, y por primera vez, su voz se quebró. «Mi hermano Mateo tuvo un accidente de tráfico a los 16 años. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Fue mi primer paciente. Trabajé con él durante meses, usando lo que sabía y lo que intuía. Y un día, se levantó, caminó, pero ni siquiera eso sirvió para convencer al sistema. Me cerraron puertas. Decidí que no perdería más tiempo luchando contra comités y despachos». Diego la miró con una mezcla de respeto y asombro. «Y entonces, empezaste a trabajar como niñera, como terapeuta encubierta», corrigió Elena, con una media sonrisa. «Encontré familias que no se habían rendido, que estaban dispuestas a probar cualquier cosa. No lo hago por fama ni por dinero. Lo hago porque sé que funciona». El silencio volvió a llenar la sala. El fuego crepitaba, y el viento golpeaba suavemente contra las ventanas. «Carmen es mi 7ª paciente», añadió. «Y créeme, Diego, todavía no has visto todo lo que puede lograr». Diego sintió un nudo en la garganta. Había construido un imperio en base a la ciencia tradicional, a estudios validados, a procesos estandarizados. Y sin embargo, frente a él estaba la prueba viviente de que había algo más allá de esos límites. ¿Te gustaría que más historias como esta salgan a la luz? Síguenos y compártelo. Los días posteriores al primer paso de Carmen fueron extraños. La euforia inicial se mezclaba con una especie de calma tensa, como si Diego y Elena supieran que estaban en el umbral de algo enorme. Carmen, mientras tanto, no parecía medir la magnitud de lo que había hecho. Para ella, caminar hacia su padre había sido tan natural como uno de los juegos mágicos que jugaba cada mañana. Y quizá, pensaba Diego, ahí estaba parte del secreto. Elena había logrado que lo imposible se sintiera normal. Pero Diego no era un hombre que pudiera dejar las cosas en ya pasó. Para él, lo que había visto era una prueba, y las pruebas había que multiplicarlas. La primera decisión fue radical. El ala S de Villa del Prado dejaría de ser una zona de habitaciones de invitados, salones formales y bibliotecas en desuso. En cuestión de semanas, ese espacio se transformó. Las alfombras persas y muebles antiguos fueron cuidadosamente guardados y sustituidos por colchonetas de diferentes grosores, barras de equilibrio, espejos de cuerpo entero y estructuras para trepar y sostenerse. En un rincón, Elena instaló un rincón de aventuras con túneles de tela, pelotas gigantes y cuerdas para hacer juegos de fuerza. En otro, diseñó un mundo imaginario con murales pintados a mano,
mares con sirenas, montañas nevadas y praderas llenas de flores. Cada detalle estaba pensado no solo para ejercitar el cuerpo, sino para estimular la mente. Diego notó algo curioso. En ese espacio, Carmen no veía máquinas de rehabilitación, veía escenarios de juego. El cambio en la niña fue vertiginoso. Cada semana, su resistencia aumentaba. Pasaba más tiempo de pie, se movía con más seguridad y, sobre todo, parecía disfrutar el esfuerzo. La silla de ruedas ya no era un punto de partida. Era algo que a veces quedaba olvidado en una esquina mientras exploraba sus nuevos mundos. Pero Diego sabía que, por mucho que ese milagro llenara su vida, no podían quedarse solo en Carmen. El siguiente paso llegó antes de lo que imaginaba. Un día, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz entrecortada de una mujer. «Soy María Benítez. Quizá haya oído hablar de mi esposo, el doctor Benítez, del Ramón y Cajal. Me han dicho que su hija hizo una pausa, conteniendo el llanto, que su hija ya no necesita la silla». María le habló de Francisco, su hijo de 7 años. Un accidente en la piscina había dejado su cuerpo inmóvil. Los médicos habían sido claros: sin movilidad, sin esperanza de recuperación. Desde entonces, la familia vivía entre hospitales y adaptaciones domésticas, pero con la certeza de que nunca significaba para siempre. Diego dudó por un instante. Abrir la puerta a otro niño significaba que su secreto empezaría a circular más allá de un círculo íntimo. Pero miró a Elena, y en sus ojos encontró la respuesta. «Que vengan», dijo, sin dudar más. Francisco llegó a Villa del Prado en una mañana gris de otoño. Sus manos colgaban sin fuerza, su mirada se perdía en un punto fijo. Elena lo recibió agachándose a su altura y sonriéndole como si acabara de llegar el invitado más importante del mundo. Los primeros días fueron lentos. Francisco apenas reaccionaba a los juegos. Elena no forzó nada. Solo fue introduciendo pequeños desafíos disfrazados de aventuras. En una carrera de coches, con las manos sobre la mesa, él movió 2 dedos. Elena celebró ese gesto como si hubiera ganado un campeonato mundial. Ese fue el comienzo. En 2 meses, Francisco podía sentarse sin apoyo. En 4, empezó a dar pasos cortos con ayuda. En 6, caminó solo. El día que lo hizo, sus padres lloraron frente a Diego y Elena. Y Diego sintió algo muy poderoso. El milagro de Carmen no había sido un caso aislado. La noticia comenzó a correr como fuego en un campo seco. Primero fueron susurros entre familias de Madrid, luego llamadas discretas desde otras ciudades. Villa del Prado empezó a recibir a más niños, cada uno con su historia de diagnósticos definitivos, cada uno con padres que se negaban a aceptar el nunca. La casa ya no era solo un hogar, era un refugio. Un lugar donde los límites se desafiaban cada día. Diego miraba a esos niños y entendía que estaba cruzando un punto de no retorno. Ya no podía esconder lo que estaba ocurriendo entre esos muros. Estaba listo para dar el siguiente paso, uno que lo pondría en el centro de un debate que sacudiría al mundo médico. Si crees que cada niño merece una segunda oportunidad, comparte este video para que más familias sepan que hay esperanza. La recuperación de Carmen había sido el milagro que cambió su vida, pero no fue el único. Francisco, con su andar todavía torpe pero lleno de voluntad, había confirmado que lo que había ocurrido con su hija no era un hecho aislado. Y ahora, nuevos nombres empezaban a llegar. Llamadas a horas extrañas, correos electrónicos que contaban historias de accidentes, enfermedades y diagnósticos definitivos. Padres que, entre lágrimas, decían la misma frase. «Nos dijeron que no había nada más por hacer, pero alguien nos habló de usted». Diego intentaba responder a todos, pero ya no era un flujo controlable. La noticia había salido de la villa y corría por Madrid como un rumor imposible de detener. Y como todo rumor poderoso, crecía a cada repetición. Un niño volvió a caminar, una niña dejó la silla, algo están haciendo en la sierra madrileña. Pero donde había esperanza, también había escepticismo. Algunos médicos llamaban directamente a Diego para advertirle que estaba jugando con fuego, que esos avances carecían de base sólida y que se estaba alimentando la ilusión de familias vulnerables. Otros, en cambio, pedían reunirse con él en privado, curiosos por entender el método. Diego lo sabía, no podía seguir así. La presión era como una marea subiendo cada día un poco más. Si no actuaba, alguien más contaría la historia, a su manera. La tarde que decidió dar el paso fue luminosa y extrañamente silenciosa. Estaba en el jardín de Villa del Prado.
Carmen corría descalza sobre el césped, riendo, mientras Francisco la perseguía con una pelota. En un rincón, dos niños que habían llegado hacía apenas un mes intentaban, con la ayuda de Elena, levantarse para entrar en el juego. Diego se detuvo a observar la escena. No era solo el movimiento, no eran solo los pasos, era la transformación completa, las miradas, las sonrisas, la energía que se respiraba. Y entendió que ese aire, esa chispa, no podían quedar encerradas entre muros, por muy grandes que fueran. «Ya es hora», dijo en voz baja. Elena lo escuchó desde unos metros y asintió. No hacía falta más explicación. Esa noche, en su despacho, Diego hizo las primeras llamadas. Convocó a su equipo de comunicación, reservó un salón de conferencias en un hotel del centro de Madrid y envió invitaciones a periodistas, médicos, autoridades sanitarias y, sobre todo, a familias. No sería un acto privado. Sería público, abierto, irrefutable. Durante 3 días, preparó su discurso. No quería que sonara como una campaña de marketing. Esto no era un lanzamiento de producto, ni un movimiento empresarial. Era, literalmente, una declaración de guerra contra lo que la medicina consideraba inamovible. La mañana de la conferencia, el salón estaba desbordado. Filas de sillas ocupadas, cámaras en trípodes, luces enfocadas en el escenario. En la primera fila, padres con sus hijos, algunos en sillas, otros con muletas, otros moviendo sus manos como podían. El aire estaba cargado de expectación. Cuando Diego entró, los flashes iluminaron la sala. Llevaba traje oscuro, camisa blanca sin corbata. Caminó hasta el podio con paso firme, pero su mirada se detuvo un instante en Carmen, sentada en un lateral con Elena. La niña le sonrió, y esa sonrisa le dio la fuerza que necesitaba. Hace unos meses, comenzó, viví el momento más importante de mi vida. Un momento que cambió no solo mi visión de la medicina, sino mi visión del mundo. Mi hija Carmen, diagnosticada con parálisis cerebral severa y condenada a una silla de ruedas, dio sus primeros pasos. Un murmullo recorrió la sala. Diego levantó la mano para pedir silencio y continuó. No fue un milagro en el sentido sobrenatural. Fue el resultado del trabajo de una mujer extraordinaria que tengo el honor de presentarles, la doctora Elena Morales. Elena subió al escenario. Vestía sencillo, pero su presencia imponía. Contó brevemente su experiencia, su enfoque en la neuroplasticidad infantil y cómo el vínculo emocional era tan importante como cualquier terapia física. Diego retomó la palabra y proyectó en la pantalla un video. Se veía a Carmen, semanas atrás, levantándose con esfuerzo y caminando hacia Elena. Luego, imágenes de Francisco haciendo sus primeros pasos. Y después, 2 niños más que habían pasado por el mismo proceso. La sala estaba en silencio absoluto. Algunos padres lloraban abiertamente. Otros médicos observaban con gesto serio, intentando procesar lo que veían. Por eso, continuó Diego, con voz más firme, hoy anuncio la creación del Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil, un espacio donde ningún diagnóstico será una condena y donde cada niño tendrá la oportunidad de intentarlo. Hizo una pausa, miró a Elena y añadió, para asegurar que esta oportunidad sea realmente para todos, donaré la mitad de mi patrimonio personal para que las terapias sean totalmente gratuitas. El impacto fue inmediato. Algunos aplaudieron de pie. Otros, en las filas de atrás, murmuraban en tono crítico. Los periodistas levantaban las manos para preguntar. Pero en medio de todo ese ruido, Diego se concentró en lo que realmente importaba. Las miradas de los padres que ahora tenían una nueva palabra en sus vidas, esperanza. Sabía que no sería fácil. Sabía que la polémica sería enorme. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Ese día, Villa del Prado dejaba de ser un refugio privado para convertirse en un faro visible desde cualquier parte del mundo. Apóyanos con un me gusta y compártelo. Juntos podemos cambiar vidas. Han pasado 1.825 días desde que Carmen dio aquel primer paso tambaleante hacia Elena en el salón de Villa del Prado. En ese tiempo, la historia de una niña que nunca caminaría se convirtió en un movimiento global. El Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil ya no es solo un lugar. Es un faro que brilla en 12 países y que sigue expandiéndose. Las sedes están distribuidas en ciudades tan distintas como Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Roma, París, Tokio, Nairobi y Sydney. Cada una mantiene la misma esencia que la original. Nada de pasillos fríos ni salas que parecen hospitales.
Aquí las paredes están pintadas con paisajes mágicos, los techos cuelgan luces suaves que imitan cielos estrellados, y los pasillos son caminos de colores que guían a los niños de una aventura a otra. En cada sede hay salas que parecen parques temáticos, el bosque de los pasos, el mar de los movimientos, la montaña del equilibrio. El secreto sigue siendo el mismo que Elena descubrió años atrás. Si el niño se divierte, el cerebro aprende más rápido. En 5 años, más de 800 niños han recuperado funciones motoras que, según los diagnósticos oficiales, estaban perdidas para siempre. Algunos casos fueron espectaculares. Mateo, de 6 años, que después de un accidente de coche no podía mover las piernas y ahora corre maratones infantiles. Aisa, de Marruecos, que pasó de no poder sostener una cuchara a tocar el piano con ambas manos. Tomás, de Chile, que aprendió a caminar justo el día de su cumpleaños número 10, sorprendiendo a toda su familia en una fiesta que se volvió viral en redes. Pero también hubo victorias silenciosas. Niños que lograron abrocharse la camisa por primera vez. Otros que pudieron escribir una carta a sus padres. Algunos que simplemente recuperaron la capacidad de abrazar. Elena insiste siempre en lo mismo. No medimos el éxito por la distancia que caminan, sino por la vida que recuperan. Carmen, ahora con 9 años, es la prueba viviente de que lo imposible puede ser solo una palabra. Su historia está en documentales, libros y charlas en las que ha participado junto a su padre y Elena. Pero más allá de eso, Carmen tiene su propio sueño: ser bailarina profesional. Entrena ballet 3 veces por semana y, en cada función escolar, su presencia emociona al público. La niña que antes solo podía moverse en una silla, ahora gira y salta sobre el escenario con una fuerza y gracia que hacen olvidar cualquier diagnóstico. Uno de sus videos practicando una coreografía se volvió viral. Más de 50 millones de personas lo vieron y miles dejaron comentarios diciendo que, después de verla, habían recuperado la fe en la vida. Elena ha pasado de ser una terapeuta desconocida, incluso rechazada por la comunidad médica, a liderar un movimiento global de neuroterapeutas. Ha formado personalmente a más de 400 especialistas en distintas partes del mundo. Sus libros han sido traducidos a 15 idiomas y se utilizan como manuales de referencia en universidades. Ha dado conferencias en Harvard, Oxford, la Sorbona y la Universidad de Tokio. Pero, cuando le preguntan cuál es su mayor logro, responde sin dudar: ver a un niño sonreír cuando logra algo que creía imposible. Eso no se compara con nada. Diego, por su parte, ha transformado por completo su empresa farmacéutica. Los mismos laboratorios que antes producían medicamentos de alto coste ahora dedican gran parte de su presupuesto a investigación en terapias accesibles, adaptadas a países con menos recursos. Ha creado alianzas con hospitales públicos y ONG para que el método de Elena pueda llegar a comunidades remotas, incluso en zonas de guerra o pobreza extrema. En su despacho, Diego guarda un álbum especial. No es un álbum familiar, sino una colección de fotografías de cada niño que ha pasado por el centro. Bajo cada foto, una frase escrita por sus padres. Volvió a abrazar a su hermana. Hoy subió las escaleras por sí mismo. Dijo mamá por primera vez. Para él, esas frases valen más que cualquier cifra de ingresos. La influencia del centro ha cambiado incluso la forma en que los gobiernos ven la rehabilitación infantil. En varios países, los métodos de Elena se han incorporado oficialmente a los protocolos de salud pública. La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio de 5 años sobre el impacto del programa y concluyó que la combinación de terapia física, estimulación mental y vínculo emocional podía duplicar las tasas de recuperación en niños con parálisis cerebral y lesiones medulares. Un día cualquiera en el centro es un espectáculo de vida. Niños que antes apenas podían moverse, ahora juegan a la pelota. Pequeños que llegaban con miedo, ahora compiten en carreras por los pasillos. Terapeutas que aplauden cada logro como si fuera propio. La risa se ha convertido en la banda sonora de esos lugares. Y para Diego y Elena, no hay música más hermosa. 5 años después, en una tarde tranquila de verano, Diego y Elena están sentados en la terraza de Villa de Prado. Frente a ellos, Carmen practica una pirueta mientras su hermano Marco, de 4 años, intenta imitarla y cae entre risas. El sol se oculta tras la sierra, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Diego mira la escena y piensa: todo comenzó con un paso, y mira hasta dónde hemos llegado. Y sabe que lo mejor aún está por venir. Si quieres ser parte de un mundo donde los milagros son posibles, sigue y comparte este canal.
La noche en Villa del Prado se extendía tranquila, como si el mundo allá afuera se hubiera tomado un descanso. En la terraza, la familia estaba reunida. Carmen giraba con su tutú de práctica, enseñándole a Marco cómo mover los pies en pequeños pasos de ballet, mientras se reía y tropezaba una y otra vez. Elena observaba desde una silla, y Diego, con una copa a la mano, grababa la escena en su memoria como si fuera la última y más valiosa de todas. 5 años atrás, esa misma niña había sido considerada un caso imposible. Hoy, era la prueba viviente de que los diagnósticos no definen destinos, y de que a veces los milagros llegan disfrazados de personas dispuestas a creer donde otros se rinden. El Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil seguía creciendo. Las cifras impresionaban. 12 sedes internacionales, cientos de terapeutas formados, más de 800 niños recuperando funciones motoras. Pero para Diego y Elena, el mayor éxito no estaba en las estadísticas, sino en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada primer paso dado por un niño que alguna vez creyó que no podría hacerlo. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo de la sierra madrileña, Carmen se acercó a la mesa donde sus padres charlaban. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Preguntó con una sonrisa pícara, que ahora puedo correr, y Marco no me puede alcanzar. Las risas llenaron la terraza, y Diego la abrazó con fuerza. Todo empezó con un solo paso, pensó, y ahora nada la detendrá.